Atención, hoy culmina el plazo de adecuación con el que cuentan los empleadores para cumplir con el decreto supremo que restringe el uso de la tercerización y prohíbe su uso para cubrir puestos considerados nucleares. Este término nucleares es el que ha abierto todo un debate y ha fijado posiciones en torno a este decreto supremo al que, por cierto, 250 empresas, como indica Gestión, han presentado una acción legal, pues no están dispuestos a cumplirlo y recordemos que hay unas multas altísimas, ¿no? Las infractoras podrían llegar inclusive a ser multadas con 241.000 soles. Pero queremos la visión también de los trabajadores, aquellos que son sujetos de esta tercerización. Estamos con Ricardo Aliaga, él es secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de la CTP. Así es. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señora Aliaga. Antes de las preguntas, cuéntenos, por favor, ¿a quiénes está representando usted en este momento? Yo represento a las bases sindicales que tenemos más de 110 a nivel nacional. Son sindicatos que están reconocidos y que están registrados en el Ministerio de Trabajo, están afiliados a nuestra federación. A la CTP. A la CTP, sí. Y que es distinto que la CGTP, obviamente. usted no habla en nombre de otros, No. de otras confederaciones. Exclusivamente la posición que vengo a traer en este momento es la posición de los trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP. ¿Y cuál es esa posición? La posición es preocupante, tenemos nuestras observaciones al respecto, toda vez de que este decreto supremo establece ciertos parámetros, ¿no? Y ciertos cuestionamientos, y el tema específico que mencionas, en la subjetividad que pueda representar el tema de actividad nuclear, específicamente en la actividad de construcción civil. Por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de trabajo en construcción civil y qué podría ser denominado como actividad nuclear? Justamente por eso me refería al tema subjetivo, porque en construcción, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, ¿no? Establecen ciertas partidas. Se establece el movimiento de tierras, se establece el trabajo estructural, cimentación, estructuras, concreto armado, ¿no? Acabados. Entonces, todo ello implica justamente la actividad principal, que es de construcción. Entonces, pero cada una de ellas se terceriza. Así es. ¿Por qué? Porque tienen especialidades distintas. Una empresa tercerizada tiene una especialidad en movimiento de tierras, de maquinaria propia, personal calificado para movimiento de tierra. Otra empresa se dedica a la estructura, maquinarias propias, tiene grúas, tiene otro tipo de implementos, especialidades distintas. Y igualmente, acabados, igualmente instalaciones sanitarias y eléctricas. O sea, son un conglomerado de empresas que conllevan una especialidad específica y que el empresario, dueño del proyecto, simplemente brinda las partidas necesarias para que este proyecto salga adelante, ¿no? Ahora, el argumento que suele usarse para prohibir la tercerización es que esto genera una precariedad laboral y que los trabajadores no tienen derechos plenos y que las empresas ahorran el pago de ciertos beneficios sociales. Díganos, por favor, si este argumento es válido o no. Bueno, en construcción no tanto es así, porque nosotros los trabajadores establecemos un convenio colectivo con Capeco. Entonces, con Capeco establece que todos los trabajadores que están en obra deben de merecer el mismo sueldo, que establece un régimen, una tabla salarial, ¿no? Pero obviamente también no se puede desconocer de que hay empresas que faltan a este cumplimiento y que son los generadores de este malestar, ¿no? En ese sentido, sí creo que SUNAFIL debería tener más trabajo de fiscalización. Pero en la práctica, todo trabajador que se encuentre en obra y que merece un trabajo específico dentro de la obra, en las determinadas partidas, merecen el mismo trato a nivel salarial y las mismas condiciones también en tema de seguridad en lo que refiere al estatus que debe tener todo trabajador. La posición que usted está expresando acá, que es hostil a la ley, por lo que comprendo, usted cree que esta ley va a traer malas consecuencias para los trabajadores, va a generar más desempleo, sí, y más informalidad, ¿es así cierto? Así es. Nosotros sí, permítame. No, adelante, por favor. Sí, nosotros consideramos que sí, como le decía, en la práctica a todo trabajador le gusta decir que va a tener los mejores beneficios, que ya no van a ser tercerizados, ¿no? Entonces, esta palabra tercerización a veces está mal usada o satanizada, porque muchas empresas necesitan de este servicio de trabajo, este tipo de trabajo. Entonces, los trabajadores de alguna manera determinan un requerimiento justo, una exigencia justa, pero esto es lo que ellos puedan aparecer en su momento, que es lo mejor, en el futuro puede ser perjudicial, porque muchas empresas tercerizadoras van a desaparecer y se va a fomentar la idea también de la informalidad,
porque unos no van a tener este alcance y como sabemos en todo el Perú cualquiera le saca la vuelta a la ley. Entonces va a haber desempleo, va a haber informalidad. Y hay un problema tan importante, porque se van a sobregenerar costos extras a lo que es la elaboración de un expediente técnico. Porque actualmente una empresa contratista desarrolla su actividad en base a un expediente técnico y en ello ya consideran los términos presupuestales que abaratan costos, que son justamente las empresas tercerizadoras. Pero ahora esta empresa va a tener que asumir el total. O sea, si yo antes generaba o necesitaba el recurso de una tercerizadora que me brindaba maquinarias, ahora yo como empresa voy a tener que comprar mi maquinaria. ¿Me entiende? Entonces, eso va a generar que se eleven los costos y al final de cuentas, como ustedes saben siempre, el perjudicado va a ser el trabajador, porque no van a haber los beneficios necesarios, las ecuaciones necesarias para que se pueda desarrollar el empleo en este momento de manera formal. Y siendo hoy el plazo para que todas las empresas se adecúen a este decreto supremo, ¿qué es lo que se dice, por lo menos en el sector en el que usted labora, en construcción? Preocupado porque entendemos la lógica también del justo reclamo por parte de los empresarios. Me parece que han observado esta norma, este decreto supremo, están acudiendo a la instancia que corresponde, a la instancia jurídica, y obviamente cuando llegue al TC, de llegar, va a salir a favor de ellos, se va a derogar esta norma. Claro, ¿no? Pero hoy, mañana, a ver, en la práctica, con este decreto supremo, si es que en estos momentos hay trabajadores en una obra, llega Sunafil y va a decir, a ver, ustedes están tercerizados, multa. Eso es lo que va a pasar. Multa, paralización de obra, paralización de proyecto. Ante la escasa demanda que tenemos en generación de puestos de trabajo, esto se va a incrementar. Hay que hacer el análisis respectivo. Entonces, no se puede decir de manera muy ligera que es beneficiosa para el trabajador, porque no es tanto eso así. Todo trabajador nunca va a renunciar a sus derechos laborales ni salariales, jamás. Nosotros en representación de ellos decimos esto. Pero también hay que ser conscientes de que aquí hay un tema muy importante, que se falta la verdad totalmente y que es un tema de discusión todavía en la instancia correspondiente, que es en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Veamos los alcances negativos de lo que pueda ser esto, ¿no? Hay temas positivos, sí, nadie puede descartar eso, pero veamos el tema de lo que puede hacer un análisis en lo que implica las consecuencias que pueda tener. Y ya se va a ver hoy, como usted lo dice, y puede verse mañana y todavía mucho más grave, ¿no? Señor Aliaga, nos está dando argumentos, nos está dando el punto de vista de 110 sindicatos diferentes que están englobados en la confederación de la que usted es secretario general adjunto, en Construcción Civil. ¿Fueron consultados ustedes sobre esta norma antes de que se apruebe? Existe, como le digo, nuestros representantes participan del Consejo Nacional de Trabajo, pero lamentablemente de un momento a otro se dio la aprobación del decreto supremo. Y sabíamos que estaban en discusión, con la ministra Betsy Chávez. Con la ministra y le dijeron que ustedes eran hostiles a esta ley. Claro, en nuestra posición. Hay una posición marcada por parte nuestra, observar, mayor análisis, mayor cuestionamiento al tema, de los costos-beneficios que representa esto. Permítanos, por favor, ir a una pausa y retomamos nuestra conversación para que nos explique cómo es que se prescindió de ustedes para aprobar esta ley, por una parte, y qué piensan sus colegas de otros sindicatos. Nos lo va a decir, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el señor Ricardo Aliaga, quien es el secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil de la CTP. Y nos ha dicho que son opuestos a la ley que entra en vigencia hoy, que proscribe la tercerización laboral en actividades que no conciernan a lo que se llama el núcleo de cada una de las empresas. Él cree que esto va a llevar a desempleo e informabilidad. Quisiéramos saber si la llegada al ministerio de un nuevo ministro, ya no es Betsy Chávez, sino el señor Alejandro Salas, cuyas declaraciones iniciales hicieron pensar que estaba dispuesto a una cierta conciliación. ¿Han tenido algún contacto con él ustedes? ¿Sabemos algo de lo que es la línea del actual ministro de Trabajo? Nosotros no, y en un inicio tiene mucha razón en que se podría pensar que con la posición inicial, la toma del cargo, ¿no?, de este ministro, existiera algunas consideraciones, ¿no?, respecto a estas leyes, estos decretos supremos. Pero a la fecha nosotros no hemos participado en ninguna coordinación con ellos, porque entendemos de que las decisiones que está tomando el gobierno son no tanto enmarcadas en lo que corresponde a un plan de desarrollo integral o un plan Perú. No existe, no encontramos un horizonte en este régimen, ¿no? En ese sentido, de ninguna manera hemos participado en alguna reunión que se nos pueda permitir, ¿no? También nos llama la atención
también a veces de que este régimen invita, dicen, a dirigentes representativos, gremiales, de bases sociales. Nunca hemos recibido una invitación. ¿Cuánto quisiéramos que el presidente nos invite, ¿no? Que dice que el Palacio de Gobierno es la casa de todos los peruanos? Acá hay unos peruanos, señor presidente, invítenos. ¿A cuántas personas, a cuántos trabajadores representa usted? Nosotros tenemos más de 100 bases a nivel nacional. En todas las regiones tenemos bases sindicales. Considerando de que para formar un sindicato en construcción civil necesita 50 trabajadores, imagínense. Ya, estamos hablando de un grupo nutrido de gente. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten de la situación? Porque usted nos comentaba, y quisiera por favor que lo vuelva a decir en micrófono, el trabajo, la frecuencia de trabajo, ¿ha disminuido en los últimos meses? Sí, considerando de que en la actividad de construcción son trabajos atemporales, muchas veces el trabajador en su máxima expresión llega a laborar 6 meses en un año, ¿no? En la máxima expresión, ¿no? Imagínense, hay trabajadores que trabajan 1 mes, 2 meses, otros menos. Pero ahora con lo que se sabe, con el desarrollo, ¿no? Con la actualidad económica, laboral, con la paralización de obras en el momento, los proyectos están estancados, las horas que estaban generadas ya se han paralizado, existe la demanda de proyectos, no existen proyectos, y obviamente la fuerza laboral ha disminuido, ¿no? Existe la preocupación en ese sentido por lo que contrae, ¿no? Y las consecuencias para la canasta básica familiar que tienen que sostener, ¿no?, nuestros trabajadores. Pónganos casos de ejemplos concretos en el campo de la construcción civil. ¿Qué cree usted que es el perjuicio que va a traer esta ley para los trabajadores? El caso concreto es, en el tema de la tercerización, en primer lugar, sería que no van a haber las partidas necesarias. Estas empresas no van a generar recursos y las obras no van a poder generarse. Por consiguiente, los trabajadores que pertenecen a una empresa tercerizadora simplemente no van a poder desempeñarse, porque el propietario de la obra, el encargado responsable, no va a poder contratarlos. Entonces se va a generar desempleo. Estos trabajadores no van a tener de qué manera suplir sus responsabilidades en la casa, ¿no? Y lo que refiere al desarrollo de estas empresas, simplemente van a tener que cerrar o van a tener que dedicarse a la informalidad, ¿no? Esto es lo que puede llevar, son las consecuencias directas que involucran, ¿no?, este tipo de decisiones por parte del gobierno. Muchísimas gracias, señora Aliaga. Vamos a probablemente conversar en otra oportunidad, porque queremos ver entonces el desarrollo de la aplicación de este decreto supremo que inicia hoy y cómo es que va a impactar en el trabajo, sobre todo en el área, en el sector que usted está viniendo a representar, que es construcción civil. Sí. Muchísimas gracias. ¿Algo que decir? Sí, me permiten. Sí, la idea general, y quisiera que quede esto, es de que nosotros no estamos en contra de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, un derecho a un justo salario, un derecho a un empleo como corresponde. Lo que estamos en contra es de cómo se ha dado y de qué manera esto va a generar de que no se aplique, ¿no? Y que lamentablemente genere expectativas en el trabajador y que al no lograrse estas expectativas, pues justamente exista un peligro de demanda, un peligro que pueda llevar tal vez a un mal uso, ¿no?, por personas que no consideran como una agenda país como primera decisión de todo peruano. Muchas gracias, señora Aliaga. Recuerdo entonces que usted es un dirigente de la CTP en el rubro de la construcción civil y que ha venido acá para expresarnos sus puntos de vista contrarios al decreto que entra en vigencia hoy, prohibiendo la tercerización en actividades que no sean nucleares de las empresas. Muchas gracias por su presencia. Que tenga buenos días. Muchísimas gracias. Son las 9:00.